Sí, muy buenos días, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Yo quería señalar que ciertamente la discusión se ha concentrado en el contrato. Si es procedente, si no es procedente, qué cláusulas son convenientes y cuáles no. La discusión no debe ser esa. Es, como usted bien ha planteado, si el fideicomiso es compatible con nuestro sistema jurídico. Cuando yo hice mi tesis doctoral sobre el Fondo de Comercio, que es lo que nosotros aquí llamamos el punto comercial, que es el conjunto de elementos que un comerciante afecta para un negocio determinado, como por ejemplo esta empresa. Recuerdo que en la Encyclopédie de Droit Français, yo la consulto mucho, Sí. define el punto de comercio como la concurrencia de una serie de actores que quieren celebrar un acto de intercambio monetario. Correcto. De bienes y servicios. Correcto. Entonces se discutía si el fondo de comercio, es decir, el conjunto de elementos que un comerciante agrupa para formar un punto comercial, a ellos le llaman fondo en Francia, tenía personalidad jurídica. Todos los autores franceses coincidieron que no, porque no se reconocen los patrimonios de afectación en Francia. ¿Cómo? Dígame eso otra vez. Los patrimonios de afectación, dice Planiol, Ripper, todos esos autores franceses, Massot, Grosseran, no se admiten en el derecho francés. Y el fideicomiso es un patrimonio de afectación. ¿Por qué? Porque el patrimonio es uno e indivisible. Por mucho dinero que yo tengo solamente un solo patrimonio. Pero desde que yo creo un patrimonio separado, entonces ya estoy rompiendo con el principio de unidad e indivisibilidad del patrimonio, y eso no se admite en nuestro derecho, ingeniero. Eso está radicalmente, toda la doctrina es unánime. Y yo recuerdo que lo estudié porque mi tesis doctoral, repito, fue el Fondo de Comercio. Qué interesante. Y cuando eso se plantea aquí, digo, no, pero que el fideicomiso es un patrimonio de afectación, efectivamente. Y el patrimonio de afectación se admite en el derecho anglosajón, pero no en el derecho francés, que es el nuestro. Y el nuestro es eminentemente francés. Entonces, otro ejemplo, ingeniero. Además de lo que le acabo de expresar, usted sabe que el patrimonio del deudor... De pasar la página, ¿por qué en el anglosajón, que es de common law, el common law, se admite y en le droit français, el derecho francés, no? Precisamente eso mismo iba. En el derecho anglosajón, una persona, por ejemplo, Bill Gates, tiene miles de millones, le quiere dejar toda su fortuna, por ejemplo, a un asilo de ancianos, a un hospital, hasta a un cosa de animales. Se lo puede dejar y no dejarle un centavo a su familia. Es decir, es un sistema distinto. El sistema nuestro, usted sabe que tiene la legítima hereditaria. Yo dispongo de una parte de mi patrimonio, pero hay otra que en virtud de la ley tengo que dejársela a mi familia necesariamente, dependiendo del número de hijos. En el derecho inglés, alguien puede dejar su familia sin herencia. Totalmente. O sea, yo soy dueño de mi patrimonio. Entonces se admite que yo pueda crear un trust, darle instrucciones a ese trust, es decir, a un banco, y que haga al día de mi muerte lo que sea con mi patrimonio. Y nadie se puede meter, pero en el derecho nuestro no. Hay una legislación codificada. Si yo tengo un hijo, puedo disponer del 50%, el otro 50% por ley es de ese hijo. Si tengo dos hijos, puedo disponer de una tercera parte de mi patrimonio, pero las otras dos terceras partes son de mis hijos. Si tengo tres o más, puedo disponer de una cuarta parte de mi patrimonio libremente, pero las otras tres cuartas partes no la puedo disponer. Eso lo viola el fideicomiso. Otro ejemplo, ingeniero. Al momento de mi muerte, mi patrimonio se transmite a mis herederos. Ese es el principio del derecho nuestro. Si yo creo un fideicomiso, el patrimonio no se transmite, queda intacto a mis herederos. Por eso es. ¿Me está siguiendo? Oye, me decía el embajador japonés aquí. Me dice, usted sabe, ingeniero, que el tema de los fideicomisos tiene particular importancia en Japón. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque nosotros tenemos un emperador que lo consideramos casi descendiente de Dios, un semidios. Sin embargo, nuestra mentalidad es socialista. Le digo, ¿y qué tiene que ver? Me dice, porque si muere alguien muy rico, para los franceses, la fortuna de todo el que sea rico se debe más a la sociedad que a su familia.
Entonces el 65% de lo que él deja como herencia es para el Estado. Por eso es que en Japón ninguna patrimonio sobrevive a más de 3 generaciones. Si muere el dueño del patrimonio, el 65% va al Estado y el 35% a la familia. Si muere la otra cabeza, el 65% y queda solo el 30%. Si muere otro, ya desaparece. Exacto. Entonces allá se usan mucho los fideicomisos para perpetuar la propiedad. Correcto. Y eso es lo mismo que en el derecho anglosajón es igual. Pero en el sistema nuestro, el fideicomiso rompe con los principios generales del derecho civil y del derecho comercial. Es decir, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacen muchos ricos dominicanos? Porque yo participé una vez como abogado en un caso de una familia muy poderosa en nuestro país, donde había un fideicomiso en las Bahamas. Y nosotros impugnamos el fideicomiso. ¿Cuál es la finalidad muchas veces? Los padres, cuando ven que los hijos no tienen el talento necesario para preservar la empresa y el patrimonio, crean fideicomisos y le dan instrucciones al banco para que un tercero sea que administre la fortuna cuando él desaparezca. Pero eso viola todo el andamiaje jurídico de que el patrimonio tiene que pasar a los hijos y que tiene que ser repartido entre los herederos. Me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, eso no se admite en nuestro derecho. Eso es una figura propia del derecho anglosajón. Es decir, que y no encaja ni empujones en el derecho nuestro. Eso es para el fideicomiso privado. Privado. Pero mucho más entonces para el público. Es que el fideicomiso es privado siempre, ingeniero. La naturaleza del fideicomiso es privada, entonces, no es pública. El fideicomiso público es un absurdo. Es un absurdo. El artículo 51 de la ley 4720 de las APP lo define claramente, búsquenlo, ahorita, búsquenlo, artículo 51 de la ley 4720, 51 como de la ley 4720, los define como de naturaleza privada, es una institución jurídico privada, no es pública. Entonces, mal podemos nosotros, en ausencia de un marco legal, porque hay países que sí tienen fideicomiso público, leyes, pero la naturaleza del fideicomiso siempre es privada. En México había como 320. Y lo tuvieron que cancelar. No, 180 y pico. Sí, López. Claro. 180 y pico. No. Sí. López Obrador eliminó en 2 decretos. Exacto. 281. 281. 281. Y dijo, lo hacemos para arrancarlos de esos antros de corrupción. Porque mi querido México, dice López Obrador, hasta parte de Pemex, muchas de las líneas de los gasoductos y oleoductos estaban bajo fideicomiso público. Y por eso Pemex lo que hacía era perder dinero. Y como eran fideicomiso público, le conectaban líneas que derivaban hasta la gasolina y se estaban robando la gasolina. Entonces, dice él, con esta eliminación recuperamos 252,000 millones de pesos, que traducidos a dólares son 13,000 millones de dólares anuales. Wow. Oiga, y todo eso en base en Gran Bretaña habían 95, quedan 5. Entonces, ¿para qué insistir con eso aquí? Claro. Fíjese usted que el fideicomiso, al otorgarle al fideicomitente una potestad discrecional amplísima, rompe con el esquema de una codificación racional como la que tenemos nosotros. Es decir, eso no encaja de ninguna manera y siempre es privado. Y así está en nuestra ley. Entonces, ¿cómo quieren aquí justificar un fideicomiso? Ni siquiera hay ley. Se argumenta que existe el vial. El vial, pero eso no tiene nada que ver. Es que el fideicomiso, reitero, es incompatible con el derecho público nuestro. Entonces, y el derecho privado también. Al CES no se va a hacer muchas cosas. Eso es lo que yo digo. No, el truco no es ponerse a discutir el contrato, y obviando este aspecto que yo estoy señalando. Primero vamos a discutir si el fideicomiso es compatible en el sistema jurídico y que no lo es. Y luego entonces pasaríamos a discutir el contrato. Bueno, y no discutir el contrato viendo estos puntos. Esa es su primera entrega.